La primera frase de 100 años de soledad es mundialmente conocida. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pero en realidad esta no es la primera frase. Si somos rigurosos, la primera frase está una página antes, en la dedicatoria. A Yomí García Ascot y María Luisa Elío. No sé si sabes quién es esa pareja a la que Gabo le dedicó su libro más importante. No sé si sabes que María Luisa es una navarra nacida en Pamplona que resultó clave para que Gabo escribiera el libro más importante del siglo XX. Pero María Luisa fue mucho, mucho más que eso. Dejó huella en el cine mexicano y ella misma escribió uno de los mejores exponentes de la literatura del retorno. Empecemos por el principio. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Capítulo 1. Huir. Estamos en Pamplona. Es 1930. La ciudad tiene poco más de 40.000 habitantes. En comparación con Madrid o Barcelona, Pamplona es un pueblo grande rodeado de campo. Navarra es, principalmente, rural. Es una sociedad tradicional, donde la religión tiene mucho peso. Pero es 1930. Queda un año para la proclamación de la Segunda República y empiezan a circular ideas progresistas del socialismo. En esa sociedad vive la familia Elío. Carmen y Luis son padres de 3 hijas, entre ellas María Luisa, la pequeña, y la protagonista de esta historia. María Luisa tiene 4 años. Forma parte de una familia burguesa acomodada y despreocupada en una casa grande con personal de servicio. En sus ratos libres, pasean por la ciudad y van de excursión al campo. Son una familia conocida en la ciudad. Están emparentados con la aristocracia y forman parte de la alta burguesía de Pamplona. Por eso, desde muy temprano, las niñas están en contacto con la cultura. Nos gustaba mucho hacer teatro, al que invitábamos a nuestros padres, y ellos, para que nos hicieran más ilusión, se vestían muy elegantes para ver nuestras pequeñas obras. No solo en casa, como cuenta en sus escritos María Luisa. Las hermanas llegan a representar obras infantiles en el teatro más importante de la ciudad, el Teatro Gayarre. Esa infancia feliz es a la que María Luisa intentará volver una y otra vez a lo largo de su vida. A ese momento de risas en casa con sus hermanas, de vida despreocupada. Una foto antes de una guerra que lo truncó todo. El padre de María Luisa es quien sustenta a la familia. Tiene 2 empleos. Es juez municipal y preside los jurados mixtos de trabajo. Es decir, media entre los patrones y los trabajadores. Parece que tanto unos como otros están conformes con su labor, porque ha sido elegido por unanimidad entre ambos grupos. No es la única fuente de ingresos de Luis. Era un terrateniente, tenía un montón de tierras que había heredado de su familia. Básicamente Barañáin y todos los alrededores de Barañáin eran suyos. Y bueno, él vivía de sus rentas más de su trabajo. Este es Diego García Elío, el nieto de Luis, el hijo de María Luisa. Nos acompañará en esta historia familiar. Como cuenta, su abuelo es en los años 30 uno de los mayores terratenientes de Navarra. Hoy Barañáin es un municipio de casi 20.000 personas que forma parte del área metropolitana de Pamplona. Pero en aquellos años era una zona agrícola con un puñado de casas donde vivían quienes trabajaban esas tierras. Él era un hombre liberal, católico, conservador,
pero conservador en el sentido, digamos, de educación y de costumbres. Liberal un poco desde el punto de vista político. Y quizás eso y su cierta tendencia como juez, como profesional, a favorecer causas más injustas o más populares, digamos, fue mal visto en la época y pues por eso cuando vino la guerra inmediatamente fueron por él, acusándolo de, como era en esa época, de rojo y de ser comunista, etcétera, cosa que la verdad es que él nunca fue, ¿no? Luis nunca se identifica con esas acusaciones de comunista que harán contra él en la guerra. No está afiliado a ningún partido, sindicato u organización. Su propio puesto de trabajo no se lo permite. Solo intenta ser justo. Y eso hipoteca su vida y la de su familia cuando estalla la guerra civil. Luis tiene 2 trabajos y propiedades, pero no es suficiente para mantener el nivel de vida de la familia. Así que decide trabajar él mismo parte de sus tierras en Barañáin para sacarles provecho. Para compensar a los agricultores que le hacen el trabajo duro, decide regalarles las casas en las que viven dentro de las tierras de cultivo. Esto enfurece a los caciques locales. Creen que sienta un mal precedente, que el resto de agricultores irían exigiendo lo mismo. Con esta decisión, Luis sacude sin quererlo los pilares de la clase privilegiada y las relaciones con sus iguales empiezan a deteriorarse. Y entonces... un golpe de Estado. En aquellos días en que ocurrió, aún era yo muy niña. Y entonces había algo en las calles, algo en las casas, que después desapareció con aquella guerra. Aquella guerra que aún veo por los tejados de las casas. Una guerra que llega sin combate. En Navarra lo que encontramos es un golpe de Estado que ya desde el 19 de julio triunfa por completo, no encuentra ninguna resistencia organizada y una represión que empieza desde el primer minuto. Una represión que además ya estaba planificada de antes. Esta es Lisabe Velasco. Es historiadora y trabaja en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra. Este proyecto se encarga de realizar una base de datos pública y accesible de las personas represaliadas por el régimen franquista. Porque de eso, y de otras muchas cosas, es de lo que va esta historia. Pero sigamos en la Navarra de 1936. Cuando estalla la guerra, hay resistencia, claro, de UGT, de los comuneros y de la CNT. Pero los carlistas, los que quieren la vuelta de la monarquía y apoyan el golpe, ya se habían organizado antes de la sublevación de las tropas. Ya estaban preparados antes del golpe de Estado. Era algo que además se rumoreaba, que a Madrid se mandan avisos. Oye, que en Navarra los carlistas se están organizando, tienen armas, ya se habían armado de antes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da el golpe de Estado, que además Emilio Mola está estacionado en Pamplona, porque se desconfiaba de él desde Madrid y lo mandan a Pamplona en el 36 tras la victoria del Frente Popular, pues en Navarra ya la sublevación está organizada. Entonces, en el momento en el que estalla, se empieza con este proceso de represión que en realidad es una limpieza política. Y como ya se sabía a quienes había que eliminar, pues era tan sencillo como armar patrullas, armar escuadrones e ir pueblo por pueblo pues sacando a la gente. El general Emilio Mola es implacable contra la Segunda República. Pamplona cae rápidamente. Es una de las primeras ciudades en las que se impone el nuevo régimen y donde antes llega la represión. La misma mañana del 19 de julio, un día después de la sublevación militar, llaman a la puerta de la casa de los Elío. Buscan al padre, a Luis. Y se lo llevan detenido a comisaría. El propio Luis dejó por escrito cómo fue su detención. Eran 2 policías de la secreta y 2 falangistas. Estrenaban sus flamantes camisas azules y las pistolas ametralladoras que empuñaban. Y 4 requetés. 8 hombres armados para custodiar a un hombre inerme como yo. Así desfilamos. Yo, dominando el impulso de volver la cabeza y mirar hacia las ventanas de mi casa, suplicando, rezando a todos los santos que mi mujer y mis hijas no me estuvieran viendo.
Ese es un momento de no retorno para la familia. Ahí todo cambia, todo se resquebraja. La familia Elío nunca volverá a ser la misma. Tenían unos objetivos muy claros, ¿no? Pues iban a por aquellas personas que bien se hubieran organizado a nivel sindical, a nivel de partido izquierdista, sobre todo cabecillas de esos partidos, es decir, gente que se encargaba de la organización, o también autoridades locales, como pasa con el padre de María Luisa Elío. Como nos contó su nieto Diego, Luis ni siquiera se considera a sí mismo un hombre específicamente de izquierdas. Pero ceder sus propiedades a los jornaleros fue una traición que muchos no perdonaron. Las tierras de Barañáin están arrendadas a los mismos colonos desde un sinnúmero de años. Yo estaba intentando cultivarlas por mi cuenta, y aunque los actuales colonos tienen mi promesa de ser ellos los preferidos cuando necesite peones, quise darles la tranquilidad de que nunca les faltaría un cobertizo en donde guarecerse, ni un pedazo de tierra en donde pudieran picotear unas cuantas gallinas. Indudablemente soy un irracional. A este acto mío de comunismo, mi desviada y alocada conciencia tuvo la osadía de llamarlo caridad cristiana. Luis está confuso, pero no es el único. La gente duda, la gente no sabe si huir, si quedarse, si presentarse ante las autoridades, porque eso también pasa, ¿no? Bueno, yo estoy en UGT, pero yo no he hecho nada a nadie. Pues voy a ir al ayuntamiento, voy a ir a comisaría a decirlo. Y en muchos casos esas personas terminan siendo asesinadas. De hecho, en Navarra, en cuanto a muertes, prácticamente todas suceden entre julio y como mucho octubre de 1936. Para invierno de 1936 ya la cantidad de muertes cae en picado. Es lo que se conoce como el verano caliente de 1936. Y Luis se salva de la muerte por muy poco. Lo llevaron a los juzgados, que es donde llevaban a todo el mundo, y es donde él trabajaba. Entonces eso fue lo que le salvó la vida, porque al llegar a los juzgados detenido, la gente lo conocía. Y le decían, Luis, o juez Elío, ¿qué hace usted aquí y tal? No, bueno, pues estoy detenido. ¿Cómo detenido? Y entonces parece ser que uno de los compañeros suyos de trabajo, otro juez o otro abogado del sitio, del plantel, le dijo, vete, escápate, porque te van a fusilar. Luis logra escapar de la cárcel con ayuda. ¿Pero dónde ir? La única solución es esconderse. Y lo hace en el único lugar donde no iban a buscar las tropas franquistas, la casa de un carlista. Luis tenía muchos amigos, entre ellos a Generoso Huarte, un capitán carlista que por amistad se arriesga a ocultarle en su propia casa. Estará poco tiempo. Luis se traslada a otro lugar, también bastante seguro, a la Casa de la Misericordia, un centro de beneficencia. Lo administra un alto cargo de la Junta de Guerra Carlista llamado Blas Inza. Inza se había encargado en el pasado de las tierras de la familia Elío en Barañáin y asume también el riesgo de mantener con vida a un hombre amenazado. Es una habitación cuadrangular, de poco más de 3 metros de lado. No tiene ventanas, tan solo un ventanuco, pero de tan avara penumbra que no deja pasar un rayo de sol. Este cuarto debió utilizarse como lavadero. Estoy sentado casi en el centro del cuarto, sobre un pequeño cajón de madera, lleno de botellas vacías. No hay una silla, ni una mesa, ni un malcatre donde descansar. Allí permanece toda la guerra. 3 años. Hasta finales de agosto de 1939. Se convierte en lo que luego se llamó un topo. En una ocasión, Blas Inza, su cómplice, tiene que tomar medidas más drásticas para tratar de salvar su vida. Un escondite dentro de su escondite. Que hubo ciertos rumores de que él podía estar escondido en alguna casa. Fueron a revisar algunas y entonces el dueño de esa casa lo que decidió fue meterlo en un closet. Un closet, es decir, un armario. Y pintar la casa entera. De modo que al estar pintando entraban y salían obreros, en fin, estaban pintando la casa literalmente. Pues nadie podía sospechar que había alguien escondido ahí. Y mi abuelo se pasó 8 meses metido en un armario, una cosa bastante tremenda. Cuando penetró en el armario,
va faltando el aire. Tengo que pegar la boca en la cerradura y con ligerísimas aspiraciones ir robando del exterior el oxígeno que pueda. Luis va conociendo el avance de la guerra por el papel de periódico en el que le envuelven la comida. Y desde su escondite escucha los fusilamientos en los fosos de la Ciudadela, una antigua fortaleza militar del siglo XVI que hay en Pamplona. Tiros sueltos, acompasados de pistola. Son los tiros de gracia que sujetan y aseguran la muerte. 1, 2, 3, 4, 14. 14 fusilamientos hoy. ¿Y su mujer? ¿Y sus hijas? Durante un tiempo corto se quedan en Pamplona, esperando. La palabra que podría resumir el periplo es angustia. Esta es la escritora e investigadora Fátima Frutos, que está realizando su tesis doctoral sobre la vida y la obra de María Luisa en la Universidad Pública de Navarra. Pasaron de ver cómo se llevaban al padre a no saber si estaba entre los vivos o entre los muertos. Aparecían esquelas, aparecían comentarios, aparecían ropas ensangrentadas en el domicilio. Había una información que se contradecía constantemente sobre el paradero de Luis Elío. Apenas un mes después del estallido de la guerra, la familia Elío debería estar celebrando el cumpleaños de María Luisa, la hija pequeña. Pero en vez de un regalo, María Luisa recibe la noticia de que han matado a su padre. Carmen, la madre, sabe que no es cierto. Sabe que está escondido, pero teme que las chantajeen o tomen represalias contra ella y sus hijas. Así que decide que deben dejar Pamplona. Y María Luisa, sin saberlo, se partirá en dos. Una parte de su alma y de su esencia se quedará para siempre en esa casa de su infancia. Me dieron la ropa que debía ponerme y me vestí. Me advirtieron que no podía llevarme nada, ningún muñeco, ni el abrigo siquiera. Debía parecer que íbamos a un día de campo. Me despedí de todo sabiendo, no sé por qué, que no lo volvería a ver. Mamá cerró la puerta de casa. Yo, que había pedido siempre todo, sabía que de ahí en adelante, en mi vida, no podría volver a pedir nada. Y no volví a pedir nada. Nunca. Carmen y sus 3 hijas cogen lo básico. No hay maletas ni grandes bultos. Tiene que parecer que no huyen, sino que se van de vacaciones. Suben a un autobús de línea destino Elizondo, un pueblo en la frontera con Francia. Allí deben encontrarse con un mugalari. En euskera, muga es frontera y mugalari es la persona que cruza esa frontera. Pero antes de conseguirlo, los falangistas frustran la huida y detienen a Carmen y las niñas. Permanecerán retenidas en una fonda detrás de la caseta de la Guardia Civil en Elizondo durante 3 meses. Carmen, la madre, puede salir 1 hora al día. Las niñas tienen libertad de movimiento. Y ahí, en ese semiencierro, María Luisa es testigo de una escena que le dejará una profunda huella. Una especie de trauma que acabará plasmando en su cuento, en su película y en su libro más importante. Nos situamos en el ayuntamiento de Elizondo, donde está la cárcel. Vi a unos niños que corrían y jugaban y me fui detrás de ellos. Llegaron a una explanada donde había al fondo una casona que tenía una ventana con unas rejas y un hombre apoyado en ellas. Los niños le gritaban, ¡el rojo, el rojo!, y le tiraban piedras. Debía de ser de las brigadas internacionales. Era un hombre con barba, con una cara muy grata. Se quitaba las piedras con la mano. Yo le miré y me dije, es como papá, que le llaman rojo. Debe de ser muy bueno. Y este hombre se debió de dar cuenta de que le miraba y me miró. Y así estuvimos un enorme rato hasta que fue oscureciendo. Y yo le sonreí y me fui.
Entonces conseguí que me regalaran un cigarrillo para ir a llevárselo, pero ya no estaba. Y pregunté, ¿dónde está el rojo? Y me contestaron, ¡pum, pum! Lo mataron. La salida de su casa de Pamplona y este encuentro serán determinantes para las decisiones que María Luisa tomará en el futuro. Mientras Carmen y sus hijas están en Elizondo, en Pamplona corre la noticia de que Luis se ha suicidado en un hotel de Biarritz del otro lado de la frontera, en Francia, a apenas 50 kilómetros de donde están detenidas. Lo comunican en la radio local y en una esquela en un diario de Burgos. Es la segunda vez que lo dan por muerto. Esta vez parece la definitiva. Y sin embargo, este es el salvoconducto que permite la liberación de Carmen y sus hijas. Ya no son sospechosas si el cabeza de familia, si el juez Elío ha muerto. Y vuelven a intentar huir. Regresan a Pamplona para arreglar papeles y conseguir pasaportes. Cruzan a Francia andando por el puente de Irún. De ahí a Valencia, a la zona republicana, donde también vive parte de la familia de Carmen. Y en Valencia sufren lo que no habían vivido todavía en Navarra: la crudeza de la guerra. Con el padre desaparecido y la salida de Pamplona, Carmen, la madre, debe tomar las riendas y convertirse en cabeza de familia. Al principio, mi madre se pasaba el tiempo llorando la muerte de mi padre. Pálida, toda vestida de negro, tenía un aspecto desconsolador. Antes de que pudiera recuperarse, le hicieron entender que debía ponerse a trabajar. Aunque vivíamos en casa de mis tíos, tenía 3 hijas de las que ocuparse. Mi madre no había tenido que trabajar en la vida y por ser una mujer enfermiza, nunca había hecho nada. Carmen comienza a trabajar en Valencia, sede del gobierno republicano, en las oficinas del ministro de Guerra Indalecio Prieto. No es un gesto menor, según la investigadora Fátima Frutos. Tratar de sobrevivir con el corazón atenazado es una proeza, y esa proeza, esa supervivencia, esas ganas de seguir adelante, se la debemos a Carmen Bernal, que era quien tenía bajo su custodia a 3 niñas muy pequeñas. Entonces, la figura de Carmen Bernal verdaderamente merece engrandecerse porque es la auténtica heroína de esta familia, ¿no? La vida de la familia dependerá a partir de ahora del ministro de Guerra, para lo bueno y para lo malo. Un año después del golpe de Estado, la familia se traslada de Valencia a Barcelona junto con el gobierno republicano. Las tropas franquistas van conquistando terreno y el gobierno debe moverse rápido. En Barcelona, Carmen y sus hijas se quedan un año. La madre sigue trabajando. Uno de sus cometidos es dar el parte de los bombardeos en la ciudad, una de las últimas en caer a manos de los franquistas. Pero las tropas siguen avanzando y es hora de dejar España. Carmen y las 3 niñas cruzan, como muchos españoles, la frontera con Francia. Lo hacen gracias a los contactos que Carmen tiene dentro del gobierno. Y llegan a París. La vida en París parece tener otro color a pesar de que la Guerra Civil Española no ha acabado y la Segunda Guerra Mundial está a punto de empezar. Carmen trabaja de telefonista nocturna en la Embajada Española y sus hijas van a un internado de élite gracias a un familiar que Carmen tiene en París. Es un internado donde sus niñas comparten pupitre con alumnas rusas, alemanas o francesas. La etapa de Quincy para María Luisa fue, por un lado, un lugar de sosiego y, por otro lado, un lugar de crecimiento a nivel intelectual en una etapa como es la adolescencia o la preadolescencia, ¿no? Era una vida muy ordenada, era una vida muy ordenada, muy programada, su desayuno, su comida, su cena y en medio las horas de clase. Yo creo, me atrevo a decir, que María Luisa fue feliz en la etapa de Quincy. De repente se encontraba con que no había bombas, que había libros, que había compañeras que tenían la misma ansia por saber y por aprender que ella, ¿no?
combativo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Abril de 1939. La Guerra Civil Española se da por terminada. En Pamplona, Blas Inza sube a hablar con Luis, que sigue escondido desde 1936 en la casa del gestor de este centro de beneficencia. Es hora de salir al exterior. Me ha dicho, y con razón, que mi permanencia en la casa no podía ser indefinida. Que ahora que había terminado la guerra, y puesto que tengo familiares en otras partes, es justo que sean ellos los que se ocupen de mí, los que ayuden y protejan. Otra nueva espera, otra preocupación más. Al final del verano, su amigo generoso Huarte, aquel capitán carlista que le escondió al principio de la guerra, le ayuda a salir de España. Su estado físico es dramático. Mi cuerpo pudiera ser el de un leproso. No me he bañado ni una sola vez en todo este tiempo. Ni he dormido en una cama entre sábanas y mantas. No he probado un plato de sopa, ni una taza de café caliente, ni he leído un libro, ni he hablado con nadie. Con nadie. Entonces se arregló una expedición, de estas que había con frecuencia por lo visto. Salió de su escondite en Pamplona, llegó inmediatamente al monte, porque eso está ahí mismo, cruzó los Pirineos y llegó a Francia. Luis pasa la frontera casi a rastras. Lleva más de 3 años sin andar. No tiene fuerzas. Un contacto debía esperarle al otro lado para llevarle a París, pero no aparece. Luis, exhausto, se entrega a las autoridades francesas que lo llevan a un campo de concentración, como al resto de los españoles que cruzaron a Francia. Como muchos navarros, Luis acaba en el campo de Gurs, que tiene unas condiciones lamentables. Poca infraestructura, por supuesto no para alojar la cantidad de gente que se llegó a alojar allí, situación de hacinamiento, estacionados en barracones y con pues, raciones de comida muy escasas. Hay que sumarle el frío, estar prácticamente a la intemperie y la ayuda que recibían sobre todo eran de organizaciones humanitarias europeas. El gobierno francés no se hizo cargo de ellos, ¿no? Quedaban un poco como en tierra de nadie. No podían volver o no querían volver porque sabía lo que les esperaba, pero claro, ¿a dónde iban a ir? ¿No? Estaban ahí hacinados y controlados además por los militares y la policía francesa. Mientras, en París, Carmen y sus hijas se enteran de que Luis está vivo. La alegría inicial da paso a la ansiedad. Transcurrirán meses antes de que la familia se pueda reunir de nuevo. Pero ese día finalmente llega. Después de años separados, Luis aparece en la casa donde viven su mujer y sus hijas en París. Nos tiramos sobre la puerta y empezamos a abrazar a un bulto de un ser humano derecho y bello, a ver una cosa arrugada, encogida, llorando y sin hablar. Lo sentamos en un sillón de la salita. Papá lloraba, nosotras llorábamos. Aquello no se parecía en nada a papá. No era un ser humano, no podía andar. Le colocamos las piernas con mucho cuidado. Tenía unos pies ensangrentados, morados, sin una sola uña en el pie. Luis es solo una sombra de sí mismo. ¿Cómo es posible que hubiera cambiado tanto? Casi había que hacer un esfuerzo para reconocerlo. Qué difícil para 5 personas que han estado separadas tanto tiempo. Qué difícil debió ser aquella noche al irse a acostar. Y el pobre solo lloraba, lloraba y lloraba. No podía ni hablar. No era persona ya. Pasaron 20 o 30 años antes de que muriera. No sé cuántos exactamente. Pero el anterior papá ya había muerto. Que es otro papá y otra mamá. Otra mamá porque la mamá que recordaban hogareña
y de casa y señora de su casa, se ha convertido en una trabajadora y una luchadora nata. Y el papá no es capaz de salir del atolladero al que le ha sometido la tortura del encierro y la tragedia de la guerra civil. Con toda la familia reunida y rota, es hora de decidir el siguiente paso. ¿Quedarse en Francia y arriesgarse a sufrir la Segunda Guerra Mundial que está a punto de comenzar? ¿O huir a América? El gobierno mexicano abrió los brazos a los exiliados españoles y varios barcos salieron rumbo al país. Un país, México, donde María Luisa Lío, la protagonista de esta historia, empezará a entender qué significa ser una exiliada. Los que se quedaron en España eran mis padres vivos, mis padres jóvenes, sonrientes, sin guerra, con hijas. Yo sigo pensando que siguen vivos en Pamplona. Al irse mis padres a América, dejaban atrás apellido, posición y dignidad para encontrarse con un futuro incierto. Metimos en un taxi las 4 miserias que quedaban de lo que había sido la vida de mis padres en España, es decir, nada. Nos dirigimos a un lugar al que por fin íbamos a poder llamar casa. La familia Elío no había sido una familia cualquiera en Pamplona. Tampoco lo fueron en Valencia y en Barcelona, en contacto directo con el gobierno republicano. Ni en París. A México fueron como refugiados, exiliados españoles, pero se les encargó una misión especial. El ministro de Guerra, Indalecio Prieto, que había dado trabajo a Carmen, le propuso un trato. Yo te puedo conseguir una casa buena donde vivir en la Ciudad de México y tú permites que en una parte de esa casa, es decir, en la parte de abajo, por ejemplo, de la casa, pues nosotros guardemos cosas y hagamos ahí un centro de operaciones de negocios nuestro. Ella no sabía exactamente a qué se refería, pero por supuesto que le dijo que sí. Y bueno, ahí llegó parte del tesoro del Vita. El tesoro del Vita. Una gran cantidad de joyas, lingotes de oro y objetos preciosos que el gobierno de la República sacó del país y embarcó en un yate para ayudar a los miles de exiliados que vivían en México. Un tesoro que terminó de destrozar a la familia Elío. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Emi Ekay ha puesto la voz a la narración. Aurora Moneo ha interpretado los textos de María Luisa Elío. Carmelo Gómez se ha metido en la piel de Luis Elío. Los tres, junto a Mayalen Díaz, forman parte del proyecto teatral sobre María Luisa Elío y Volver, 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 apoyado por el programa Innova, promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Paula Vilella ha realizado la documentación y las entrevistas. La dirección y el guión son de Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Kelu Robles ha hecho las grabaciones y Pablo de Diego las mezclas. El diseño de sonido es de Pablo de Diego y Mateo Winogrand. La dirección ejecutiva es de Javier Gallego. La ilustración de portada es de Lucía Ducloson. Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío, es una producción de la República Independiente de la Radio para el Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra. Este podcast forma parte de la exposición María Luisa Elío, en el marco del proyecto Mujer y Memoria. Puedes ampliar su historia en oroibidea.es.